Bien, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Será el texto que estaremos estudiando el día de hoy. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. La enseñanza de hoy se titula Conocimiento y promesas para una vida de fe. Conocimiento y promesas para una vida de fe. Segunda carta de Pedro, entonces, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Conocimientos y promesas para una vida de fe. ¿Qué pensarían ustedes si cierto día alguien les envía a hacer una labor, una tarea, para lo cual ustedes no tienen las capacidades de hacerlo? O si le pidieran hacer algo, pero no le dan las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, mandan a hacer un mueble, pero no me pasan ni atornillador, ni pegamento, ninguna herramienta. O por el contrario, si me envían a podar un jardín, pero yo no estoy capacitado porque no tengo los conocimientos dónde hay que cortar. Le puedo cortar las raíces en vez de la rama y hasta ahí llegó el jardín. Y así con tantos otros ejemplos que podríamos poner para reflexionar. Y obviamente esta pregunta se responde sola, pero ¿acaso no sería mejor que se capacitara o se le entregara las herramientas para hacer la tarea que se está pidiendo? Y la respuesta es obvia. Claro que sí. Claro que sería mejor capacitar, claro que sería mejor tener las herramientas. Entregando la capacitación y las herramientas, obviamente lo que se pide se puede hacer. Si a una persona yo le digo, oye, opérame de este quiste que tengo, si la persona no es médico y no tiene el instrumental, obviamente yo no tendría ninguna seguridad de ponerme en las manos de esa persona. Pero si es un médico y tiene la expertise y las herramientas para hacerlo, yo de confianza, obviamente, me dispongo en sus manos para que me ayude con mi problema. El punto aquí, hermanos, es que muchas veces en nuestra vida cristiana nosotros tenemos la percepción, la idea de que quizás nos faltan. Porque cuando se nos pide hacer algo en la iglesia, por ejemplo, decimos, no, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz. O muchas veces hemos hablado de la santidad y nos refugiamos en que es que yo soy así, es que yo no puedo. Tantas razones, hermanos. Pero Dios en esta mañana nos está revelando una gran verdad. Una verdad que nos tiene que hacer reflexionar, porque cuando Dios nos ha pedido una labor, Dios nos ha capacitado y nos ha dado las herramientas. Y como creyentes, debemos de buscar la información, buscar esa capacitación, buscar esas herramientas. ¿Dónde? En el libro de la voluntad de Dios, que es la Biblia. Y por eso el título del día de hoy, Conocimientos y promesas para una vida de fe. Como ustedes ven ahí en el versículo 3, Pedro comienza a desarrollar el cuerpo de esta carta, de esta segunda carta. Y parte diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pedro hace
un cambio de tema abrupto. A diferencia de las demás cartas donde hay un flujo continuo, como que está unido el saludo con lo que viene de manera posterior, aquí Pedro es como que pone un punto aparte y comienza con una exhortación muy fuerte. Fuerte en el sentido de lo que les acabo de comentar, porque muchas veces pensamos en que nosotros no podemos, que no estamos capacitados. Pero Pedro les parte diciendo a los hermanos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y Pedro aquí lo que hace es entregar una razón. La razón, el por qué les va a pedir de manera posterior lo que les va a pedir. Y es interesante, hermanos, porque el texto es claro. Como todas las cosas. ¿Queda algo fuera? No, dice todas las cosas, no algunas, no el 90%, no lo que te falta, es todas las cosas que tienen que ver, que están relacionadas con la vida y la piedad. Todas esas áreas han quedado provistas por Dios, como lo va a mencionar de manera posterior. Ningún área ha quedado sin provisión. Ninguna. No es como cuando llega fin de mes y vamos al refrigerador o a la despensa y se acabó la margarina. Ya no queda arroz, así que vamos a tener que comer el pollito con ensalada nomás porque no. No, todo ha sido provisto en abundancia por parte de Dios a nuestra vida en lo que se relaciona con la vida y la piedad. Todo nos ha sido dado. Pero ojo, hermanos, es en cuenta estas dos grandes áreas, a la vida y a la piedad. Dios no nos da todas las cosas, así que aquí no tenemos que entenderlo como que Dios cumple nuestros caprichos. Entonces, si a Dios le pido una casa, le pido un auto, ¿me lo va a dar? Dios, por provisión divina, lo puede hacer. Pero Dios lo que nos da es lo que necesitamos para la vida y para la piedad. ¿Por qué la vida? ¿En qué condición nosotros estábamos antes de conocer a Cristo? Muertos espiritualmente. A través del amor de Dios en nosotros, hoy día nosotros tenemos vida. Efesios 2:4. Pero por el gran amor con el que nos amó, nos dio vida. Efesios 2:4. Esa vida se manifiesta a través, de manera posterior, porque somos salvos. Salvos por gracia. El Dios de toda gracia es el que nos salva, como dice Efesios 2:8, y nos da vida. Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Por lo tanto, todo lo que Dios hace en términos de salvación, en términos de que nosotros estamos necesitados de vida porque estábamos muertos, Dios lo provee. No tenemos que hacer nada. Dios da todo lo que tenga que ver con la vida. Nos justifica, nos redime, nos escoge, nos predestina, nos perdona, nos santifica, entre otros tantos términos que encontramos en la Escritura. Y que tienen que ver con todo el proceso de salvación y por el cual nosotros hoy día podemos estar vivos espiritualmente. Y como Dios provee todo, también va a proveer lo que aún nosotros no hemos experimentado. Por ejemplo, la glorificación, que va a ser segura, porque si ya nos dio el 90, 99%, ¿Dios acaso no nos va a dar el 1% que queda para llegar a la eternidad? Por supuesto que no. Como dice Romanos 8, si nos dio a su Hijo, ¿acaso no nos va a dar todas las demás cosas? Entonces, todo lo que se refiere para poder llegar a ser salvos y tener vida, Dios lo ha dado. Y en ese sentido creo que nosotros no tenemos duda. Y podemos decir un gran amén. Y decir, gracias Dios porque tú has provisto todo para que hoy día nosotros tengamos vida. Pero además de eso, Dios ha provisto todo para la vida de piedad.
La piedad en el griego es la palabra Eusebia. Si usted se cruza con alguien que se llama Eusebia, le puede decir, hola piedad. La piedad significa una vida de devoción, que también la podemos entender como santificación. No podemos separar esos términos, porque la vida de piedad es vivir una vida de devoción a Dios. Y una devoción verdadera se apega a lo que Dios nos pide. Ser santos, orar sin cesar, entre otras tantas demandas que Dios nos da. Es la piedad una vida de plenitud espiritual, una vida de fuerza espiritual. Por lo tanto, todo lo que necesitamos para vivir conforme a lo que Dios nos pide, nos ha sido dado. Por lo tanto, no tenemos excusa, porque además Dios ha prometido que el que comenzó la buena obra la culminará hasta el día del Señor Jesús, hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, lo tenemos todo. Tenemos las capacidades que necesitamos y tenemos a Dios obrando para que se cumpla el propósito que Él ha dispuesto. Por lo tanto, hermanos, el día de hoy, saliendo tú de este culto, de esta enseñanza, no puedes decir, no puedo. Es que no. No pueden estar esas palabras. Sí puede estar, por ejemplo, me debo esforzar más, debo estar en mayor comunión, debo estudiar más, pero no decir no puedo, porque está todo dispuesto para que tu vida vivas la vida que Dios te está pidiendo que vivas. Dios no nos ha dejado aquí a la suerte de la olla, como se dice. Tú ve cómo te las arreglas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por favor, busque Santiago 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Dice así Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Alguna buena dádiva queda fuera? No. ¿Por qué? Porque es toda buena dádiva. ¿Queda algún don perfecto fuera? No, porque es todo don perfecto. Descienden de lo alto, provisión de Dios, del Padre de las luces, no de la oscuridad, sino que todo lo que tiene que ver con santidad, con lo apegado, con lo justo, con lo verdadero, proviene del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, si el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, dio toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿nos va a faltar algo? ¿Dios lo va a quitar? No, porque no hay variación en Él. No dice, yo toma. No, mejor no. No, Él lo va a dar. Ya lo dio. Insisto en Romanos 8. Si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar a todas las demás cosas? Él no se va a retractar, no va a dar pies atrás en todas las cosas que nos ha dado. Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad por medio de su poder. ¿Acaso no fue necesario que el Todopoderoso levantara a Jesús de los muertos y así venciera a la muerte? No había otra posibilidad. Solo Él podía hacerlo.
¿Acaso este Dios inaccesible para el ser humano pecador y para el ser humano en general, alejado de Él, acceder a Dios? Era imposible. Solo a través de su poder Él se revela a nosotros. Hoy día a través de su palabra. Y lo vemos plasmado ahí. Y vemos su gran poder. Porque a pesar de que han pasado casi 2000 años de los escritos del Nuevo Testamento, por lo menos de los primeros libros, y los tenemos al día de hoy, ¿qué más decir de los que han pasado del Antiguo Testamento? 4000, 6000 años. Eso nos manifiesta su poder. Por lo tanto, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos es su provisión del Todopoderoso Dios para nuestra vida. El mismo que nos llama con poder, nos capacita con su mismo poder. Tenemos a disposición el Espíritu Santo, como dice Efesios. Ese Espíritu Santo que fue el que levantó a Jesucristo de los muertos y mora en nosotros con el mismo poder. Hoy día nosotros no luchamos en contra de la muerte, pero aún así tenemos al mismo Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Crees tú que el Espíritu Santo acaso no te va a ayudar con ese mismo poder a vencer, por ejemplo, la flojera de orar? ¿O la flojera de disponerte a estudiar su palabra? ¿O aún más, el estudiar la palabra y entenderla? Es el Espíritu Santo el mismo, con el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Por lo tanto, ¿podríamos nosotros hoy día decir hasta este punto, no puedo? No podríamos decirlo. Pero es interesante, hermanos, porque todo esto, lo que necesitamos para la vida, lo que necesitamos para la piedad, que nos han dado a través del poder, Dios lo ha dado a través de un medio, a través de una herramienta, de un vehículo. Como dice la última parte del versículo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todo lo que he dicho en cuanto que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, solo es posible porque tenemos la palabra de Dios, a través del conocimiento de Él. No hay otra vía, no hay otra forma, no hay un camino más corto, no hay un plan B. Es a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces partamos haciendo un pequeño resumen. La fe que nosotros tenemos, ¿por qué viene? Por la palabra. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si lo resumiéramos, decía la fe viene por la palabra. No viene por otro lado. No viene de una manera milagrosa. No viene a través de comer algo, ir a acostarme, de hacer un machitún, de hacer, no sé, tai chi, ni leerse las cartas, ni el tarot. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que necesitamos para nosotros tener vida si estamos muertos espiritualmente? Fe. Que nos ha sido dada. ¿Por medio de qué? Del conocimiento del que nos llamó. Es interesante que incluso a los judíos, estando en la sinagoga, en Juan 6:44, que le dice Dios los va a traer, pero en el 45 le dice que los va a traer a través del conocimiento de la palabra. Incluso a los judíos a través del conocimiento de la ley. No hay otra manera. Dios estableció desde un principio revelarse a través de su palabra. Revelarse a través de los escritos que dio a los distintos autores. Moisés, Pablo, Isaías, los profetas, Pedro, Juan y tantos otros. Y hoy día nosotros tenemos que entender que Dios
ha decidido a través de su palabra revelarse. Deuteronomio 29, 29, Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2. Vemos cómo Dios se revela. Hay tantos otros pasajes. Por lo tanto, la manera de acercarnos a Dios es a través del medio por el cual Él se quiso revelar. De manera especial, porque hay una revelación natural, la naturaleza, por el medio del cual nosotros sabemos que hay un Dios y que tiene poder. Pero conocimiento que no es suficiente para la salvación, porque el conocimiento suficiente para la salvación está en la Biblia. Miramos las cordilleras, miramos los árboles, los animales, toda la creación y decimos, sí, hay un Dios poderoso, sabio, que creó todo esto. Pero eso no nos sirve para ser salvos porque tenemos que reconocer que somos pecadores y eso lo hace la ley. Y la ley nos lleva a Cristo. Necesitamos, por tanto, su palabra. Por lo tanto, no es cualquier conocimiento, hermanos, sino el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? El Padre. El Padre fue el que nos llamó. A Él debemos conocer. Si conocemos a Cristo, ¿conocemos al Padre? Sí, yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, todo lo que nosotros necesitamos para la vida lo conocemos a través de la palabra. Todo lo que necesitamos para la vida de devoción o la vida de piedad lo tenemos a través de la palabra. No hay otra manera, hermanos. Quizá a alguno le gustaría tener otra opción, pero no, es a través de la palabra. Y para lograr conocimiento, ¿qué debo hacer? Estudiar. Y si tengo que tener conocimiento para la vida y la piedad, ¿qué es lo que tengo que estudiar? La palabra. El mismo que nos llamó, nos llama con un propósito. Y a causa de, para mostrar su gloria, pero también para ser glorificado. Nosotros debemos de vivir para glorificar a Dios. Como dijo el Señor Jesús ahí en Juan 15, para que lleven fruto y lo lleven en abundancia, porque en eso es glorificado el Padre. Somos hechos salvos para la gloria de Dios. Efesios 1, 6, 12 y 14. Salvos para alabanza de su gloria. Pero también Pedro menciona aquí la excelencia o virtudes que tienen que ver con sus atributos. Entonces Dios nos llama por su gloria, por todo lo que Él es, por esa maravillosa presencia, pero también por sus virtudes. Y sus virtudes no las podemos dejar de lado porque sus virtudes son esenciales también para nuestra salvación. ¿Cómo, pastor? Bueno, Dios es amor y ese sí que nos gusta. Pero manifestó su amor. De tal manera amó Dios al mundo. Amor. Pero también Dios manifiesta, ¿qué cosa? Su justicia. Porque no hace nada fuera de lo que Él mismo solicita. Pero también manifiesta su ira. Porque así también oró Jesucristo. Pase de mí esta copa. Y Dios manifestó su ira al llevarlo a la cruz, derrotando al pecado, nuestro pecado. Y podría mencionar algunos más. Pero vemos cómo los atributos de Dios se ven presentes en nuestra vida, en nuestra piedad. Por mencionar uno más, su todopoder. ¿Acaso no levantó Jesucristo de los muertos? Toda su esencia, su naturaleza, nosotros la vemos a través de la obra de salvación. Por lo tanto, hermanos, necesitamos recordar
como lo mencioné el domingo anterior, que el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Dios y de nuestro Salvador no es solamente intelectual. Tiene que también ser un conocimiento experimental, de intimidad, de relacionarse con Dios. Este conocimiento, hermanos, es el inicio de nuestra vida, de nuestra salvación, pero también es la esencia de nuestra vida actual. Y va a ser el fundamento de nuestra vida futura. El conocimiento, hermanos, es esencial, es la base. De ahí vamos creciendo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, versículo 4, por medio de las cuales. ¿Cuáles serían esas cuales? La podemos entender a lo que acaba de mencionar, que hace referencia a su gloria y excelencia. O sea, por medio de su gloria y excelencia, por la cual Dios nos llamó, nos salvó, nos hace santos, nos llama a su presencia, Dios además, y que nos llegan a través del conocimiento, por supuesto, Dios además a través de ellas, de su gloria y excelencia, nos da esperanza. ¿Qué esperanza? Es lo que continúa diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de su gloria y excelencia, a través del conocimiento, Dios nos ha entregado promesas. Esa palabra promesa en el griego significa tener seguridad de conferir algo bueno. O sea, yo tengo la certeza de que me han entregado algo bueno. Dios, a través de su gloria y excelencia, a través del conocimiento de su palabra, me ha dado la certeza de que tengo algo bueno. ¿Y acaso eso no es motivo de alegrarse, hermanos? Muchas veces miramos nuestra vida, las enfermedades, las dolencias, las dificultades económicas, todo lo que nos viene, y como digo yo, nos quedamos pegados en esas situaciones. En vez de mirar la palabra, mirar la gloria y la excelencia de Dios, decir, Dios me da seguridad de que viene algo bueno, que es la eternidad junto a Él. Aunque tenga que pasar por dificultades, porque es necesario que a través de muchas dificultades entren al reino de Dios. Hechos 4. Pero a través del conocimiento de su palabra tenemos esta seguridad. Promesa segura. Porque su promesa no avergüenza, porque son promesas seguras. Porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos para tener vida, para que esa vida la vivamos para su gloria. Y por supuesto que la vida que viene después, que es la vida eterna. Por eso que estas promesas, hermanos, son preciosas y grandísimas. Preciosas en el griego quiere decir que tiene un alto costo o valor. ¿Cuánto costó la promesa que tú tienes de llegar al cielo? Cristo en la cruz. Eso es un valor incalculable. No podemos ponerle una etiqueta de decir 10 millones de dólares. No. Porque es incalculable. Cristo dando su vida en la cruz para que hoy día tú tengas estas promesas a través del conocimiento de su palabra. ¿Y cuál es el problema? Hasta ahí ninguno.
El problema es que nosotros no miramos ese valor de Cristo incalculable en la cruz para tomar su palabra, asirnos de ella y vivir la vida que Él nos manda. Pero también son grandísimas. ¿Qué quiere decir? Que son de un tamaño fuera de grado, fuera de magnitud. Algo que no podemos medir. No hay ninguna que se le pueda comparar. Ninguna de las promesas que Dios nos ha dado tiene una comparación terrena. Ninguna, hermano. Hay una batalla de quién es mejor, de quién es más grande. Los niños en su inocencia: no, yo soy más grande, yo gané, yo terminé primero, siempre tratando de tener lo más amplio, lo más grande, lo mejor. Y no es malo, hermanos. No es malo querer arreglar la casa, no es malo quizás querer tener una más grande, quizás tener un vehículo mejor, no es malo. Pero cuando eso toma la primera posición en nuestra vida, sí es malo. Porque si no deseamos las más grandes cosas que podemos tener, que son las promesas de Dios, todo lo demás no es nada. Todo lo demás, como dice Pablo, todo lo demás lo desecho, lo estimo como basura frente al conocimiento de aquel que murió por mí. Estas promesas, hermanos, abarcan todo el espectro de nuestra vida, tanto de la vida terrena, la vida espiritual y la vida de piedad. Él nos prometió vida eterna. ¿Y acaso ya no la tenemos? Él les dio la potestad, dice Juan 1:12, de los que creyeren, de ser llamados sus hijos. ¿Y acaso no somos llamados sus hijos? ¿No podemos decirle a Dios, Abba Padre? ¿No podemos acercarnos a Él y decirle, Padre eterno, que estás en los cielos? Nos da también las promesas de una obra continua. El que comenzó la buena obra, la culminará hasta el día de Jesucristo. Judas, aquel que es poderoso para guardarnos puros y sin manchas, nos presentará delante de Él. Y nos da además la esperanza de una vida futura. Como dice Juan 14. Iré a preparar morada para donde yo estoy, ustedes también estén. Qué grandes promesas, hermanos. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. El problema es que esas promesas de seguridad, de conocimiento, de vivir una vida de obra continua, de tener la seguridad de que me voy con Él, no la encuentro en otro lugar que no sea estudiando su palabra. Dios ha cumplido algunas promesas y otras aguardamos su cumplimiento. Pero ¿cómo sé cuáles se han cumplido? ¿Cómo sé cuáles van a cumplirse en el futuro si no es estudiando? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, no solamente vemos lo que Dios ha hecho y darnos estas promesas. Dios, por medio de esas promesas, nos asegura que vamos a ser participantes de su naturaleza. ¿Por qué hoy día nosotros podemos llamar a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre?
Porque somos de su naturaleza. Yo al hijo de otros hermanos no le puedo decir hijo, porque no es mi hijo. Quizás de cariño podría decirle. Pero con Dios, hermanos, yo con todo sentido le puedo decir Padre porque tengo su propia naturaleza. Me ha hecho participante de la naturaleza divina. Por eso hoy día tenemos vida eterna. Porque ¿quién es el único que tiene vida eterna? Sino Dios. Y me hace participante de ella. No es que llegamos a ser dioses pequeños, porque pasamos a ser participantes de su naturaleza y no de su esencia. Quizá una distinción muy pequeña, pero su esencia es compartir incluso sus atributos incomunicables, su todopoder, su omnisciencia, pero somos participantes de su naturaleza. Por eso hoy día podemos amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Hoy día podemos vivir una vida justa. ¿Por qué? Porque Jesús, el justo, dio su vida por mí. Soy participante de su justicia y tengo el Espíritu Santo. Soy participante de la naturaleza divina. Además, ¿por qué? Porque somos renacidos. Es necesario que nazcas, pero también nazcas del Espíritu. Le dice Jesús a Nicodemo. Somos engendrados por Dios, como dice Juan 1:13. Somos participantes de su naturaleza. Todo esto viene por parte de Cristo y la acción del Espíritu Santo en nosotros. El trino Dios, hermanos, como también lo vemos reflejado ahí en el capítulo 1 de Efesios, haciendo todo para que hoy día nosotros seamos nuevas criaturas, para que todo lo antiguo, todo lo viejo quede atrás, porque todo es hecho nuevo en el Espíritu. Por medio de esas promesas tenemos certezas presentes, pero también tenemos certezas futuras. Hermano, tú eres hijo de Dios. Tienes la naturaleza divina. ¿Qué pasaría si vieras a un cerdito ladrar? Te llamaría la atención, ¿no es cierto? Un chancho bilingüe. No. Es casi imposible, por no decir que es imposible. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si tú compras una sandía en esta época de calor, partes la sandía y tiene sabor a mango? ¿Qué pensarías? Que algo le hicieron, que está rara, que le inyectaron algo. ¿Por qué? Porque no es naturaleza de la sandía tener sabor a mango, al menos que sea un experimento bien raro. Bueno, tantos otros ejemplos. Hoy día tú eres de naturaleza divina. ¿Qué es lo que tiene que reflejar tu vida entonces? Esa naturaleza divina. Si tú te dices hijo de Dios, ¿qué tienen que manifestar tus obras? Ser hijo de Dios. Y por eso Pedro termina en el versículo 3, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Es imposible tener la vida de Dios y seguir la vida de pecado. Imposible. Yo le había contado antes la historia del cochinito de José. ¿Se acuerdan? José tenía un cochinito, un cerdito, un chanchito. Y siempre el chanchito, ¿qué es lo que hacía? Se revolcaba en el lodo. Un día José tomó a su cerdito
Lo bañó, le limó las pezuñas, lo perfumó, le cortó las pestañas, se las encrespó, le puso polvito en la cara y le puso un cinto rojo. Quedó bonito el chanchito. Soltó el chanchito y ¿qué hizo el chanchito? Al lodo. Y ahí quedó todo. ¿Por qué el chanchito no siguió estando limpio, perfumado? Porque no cambió su naturaleza. Hoy día nosotros, hermanos, nacimos de nuevo. Todo lo viejo ha pasado, todas son cosas hechas nuevas para aquel que está en Cristo. Por lo tanto, si nuestra naturaleza es nueva, ¿podríamos ser como el chanchito de José? Decir, no, yo soy hijo de Dios, pero en el momento que yo lo digo, después 2 segundos y estoy viviendo en pecado. No puedo. Es incongruente. Así como es incongruente que el chanchito de José no se vaya a revolcar de nuevo. La única manera es que ese cerdito se le cambie el chip en su mente, en su naturaleza. Y eso humanamente no se puede hacer. Hoy día nosotros hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, no hay congruencia. Son dos realidades completamente opuestas, el mundo y Dios, entendiendo el mundo como todo el sistema corrupto de este mundo, todo. El resultado, hermanos, de conocer a Dios y de entrar en una vida de piedad, en una vida de fe, es comenzar a vivir una vida de santificación progresiva. Porque no significa, hermanos, como lamentablemente algunos creen, que uno llega a los pies de Dios, se convierte, tiene fe y empieza a vivir una vida completamente distinta. Es santificación progresiva. Lo vemos ahí en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra, la culminará hasta el día de Jesucristo. Progreso. Por lo tanto, como siempre digo yo, si cuando recién te convertiste mentías 200 veces, hermano, al día, y eso fue hace 10 años atrás, hoy día no puedes estar mintiendo 200 veces. Deberías por lo menos ir y mentir 100. ¿No deberían mentir? Por supuesto que no deberían mentir. Pero es progresivo. Yo no soy nadie para pedirle a un hermano que cambie tan drásticamente su vida. Dios es el único que lo puede hacer. Lo que yo tengo que entender es que hay un camino progresivo, constantemente en ascenso, hasta llegar a la presencia de Dios, de manera santa. Y el último toque va a ser en la glorificación. Ahí se va a terminar todo. Pero es progresivo. A los que han subido montañas o han visto videos, para los que no lo han hecho, ¿qué es lo que pasa habitualmente cuando uno sube? Va subiendo, pero de repente hay planos, de repente hay que bajar un poco una quebrada para después volver a subir, después llega otro plano, después otra quebradita y sigue subiendo, ¿no es cierto? Esa es la vida del creyente. Porque a veces vamos subiendo y pareciera que de repente bajamos porque hubo un pecado en nuestra vida, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir subiendo, sino que después sigo subiendo. Y así va la vida del creyente. No es un ascenso continuo y plano hasta llegar a la presencia de Dios o a la perfección. Y eso es algo que debemos entender por 2 razones. Primero, para no desanimarnos, porque muchas veces nos vemos pecando y debemos entender que vamos a seguir porque es parte de la lucha que nos toca, pero también para no apuntar a los hermanos. Decir, mira, el hermano pecó, no, ¿cómo es posible? No, con amor. Ustedes que son espirituales, dice Pablo ahí a los Gálatas, restaurarle con humildad, con amor. Entonces nosotros, a pesar que estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Como dice ahí en Juan 17 nuestro Señor Jesús. Debemos, hermanos, crecer en santidad. ¿Y cuál es la petición que ahí en Juan 17 le hace el Señor Jesús a Dios intercediendo por la iglesia? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Y así como hicimos el ejercicio, si la fe viene por el oír y el oír la palabra, y lo resumimos en la fe viene por la palabra, si aquí el Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra. Y una vez más nos damos cuenta, hermanos, que la palabra es esencial y central para nuestra vida cristiana. Nuestra vida de santidad, ajeno a las concupiscencias de este mundo, es el plan de Dios para nuestra vida. Efesios 1:4. Él nos predestinó para que fuésemos puros y sin manchas delante de Él. Por lo tanto, hermanos, para ir terminando, permítanme leerles un comentario de David Burt respecto de esto. Y él dice, el poder divino y el pleno conocimiento son el origen de todas las bendiciones de la obra de Dios, y que todas estas cosas forman parte del tesoro del creyente. Son dones gratuitos de Dios que Él recibe sin merecimiento alguno. Todas son potencialmente nuestras, pero para apropiárnoslas tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo y en la comunión diaria con Él. Hermanos, todo nos ha sido dado, no tenemos excusa. Lo tenemos todo. Todo para vivir bajo las demandas de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Pero tu comportamiento manifiesta esa realidad. ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Estás apropiándote de estas promesas seguras a través del conocimiento de la palabra de Dios? Hermanos, no podemos hacer nada en nuestra vida espiritual si no es por medio del conocimiento de Dios. No hay nada. ¿Quieres servir más en la iglesia? Tienes que conocer más a Dios. ¿Quieres disponer realmente tu vida al servicio de Dios? Tienes que conocer más a Dios. ¿Quieres vencer ese pecado que hay en tu vida? Tienes que conocer más a Dios. No hay otra vida. Hermano, espero que el día de hoy, cuando salgas de aquí, tu norte, tu brújula de esta semana al menos, si no es que de toda tu vida, sea conocer más a Dios. Porque en Él tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. O para una vida de fe. Que Dios te bendiga, hermano. Y Dios nos fortalezca a todos para crecer en este conocimiento de nuestro maravilloso Dios. Invitar que inclines tu rostro y oremos. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque es a través de ella que podemos hoy día nosotros conocerte. A través de ella también llegamos al conocimiento tuyo, a la fe. Pero también es verdad, Dios amado, que mucho fallamos porque no atesoramos tu palabra, como ese tesoro maravilloso donde encontramos todo lo que necesitamos para esta vida de devoción que debemos de vivir. No merecíamos nada y tú nos has dado tanto. Y vemos tan cierto que tú nos has dado a tu Hijo Jesús para que hoy día nosotros podamos tener todo lo que necesitamos. Dios amado, perdónanos. Perdónanos por fallarnos, por fallarte, por errar en tu palabra. Pero te damos gracias porque tú de manera oportuna nos hablas y nos haces entender que tenemos todo a nuestra disposición para vivir la vida santa que tú pides de nosotros. Te damos gracias en esta hora, Padre Santo. Gracias porque tenemos todo el conocimiento y estas hermosas y grandísimas promesas para nuestra vida de fe. Gracias, Padre Santo, te glorificamos y lo hacemos a través de nuestro Salvador Jesús. Amén.